La quinta etapa del Giro de Italia 2026 terminó convertida en una auténtica batalla contra el clima, las caídas y el sufrimiento extremo. Mientras el pelotón avanzaba rumbo a Potenza bajo lluvia, frío y hasta granizo, el equipo de Nairo Quintana volvió a demostrar que está dispuesto a pelear cada metro de esta competencia. Desde muy temprano, el Movistar Team mandó a uno de sus hombres más valientes al ataque, Einer Rubio. El colombiano se filtró en la fuga del día y empezó a ilusionar a toda Latinoamérica con una posible hazaña en territorio italiano. La escapada fue tomando fuerza con el paso de los kilómetros y Einer Rubio resistía junto a nombres importantes como Jonathan Narváez e Igor Arrieta. Mientras muchos corredores sufrían por las condiciones climáticas, el colombiano mostraba personalidad y carácter en medio de un giro completamente salvaje. El terreno parecía no darle tregua a nadie, pero Rubio seguía firme en la parte delantera, demostrando que el equipo de Nairo todavía tiene ambición en la montaña y hambre de protagonismo. Sin embargo, detrás de la fuga también aparecía otro nombre que mantiene ilusionados a los aficionados colombianos, Egan Bernal. El líder de Ineos Grenadiers afrontó la jornada con inteligencia, cuidándose de las caídas y administrando fuerzas en una etapa extremadamente peligrosa. Aunque terminó lejos del ganador, Egan logró mantenerse muy cerca de los primeros lugares de la clasificación general, confirmando que sigue siendo uno de los hombres más fuertes de esta edición del Giro de Italia. Pero lo que nadie imaginaba era el caos total que se viviría en los kilómetros finales. Caídas, errores increíbles y un dramatismo de película marcaron el desenlace de la etapa. Igor Arrieta parecía perderlo todo tras irse al suelo. Luego Afonso Eulalio también cayó cuando saboreaba la victoria. Y cuando parecía imposible, el español resurgió de las cenizas para quedarse con un triunfo épico en Potenza. El Giro explotó en emociones, y apenas estamos comenzando. El Giro de Italia 2026 sigue dejando escenas que parecen sacadas de una película, y la quinta etapa fue una auténtica prueba de supervivencia para el equipo de Nairo Quintana. Mientras la lluvia golpeaba con fuerza las carreteras italianas y el frío castigaba las piernas de los corredores, Einer Rubio seguía resistiendo dentro de la fuga del día. El colombiano entendió desde temprano que esta jornada podía ser perfecta para sorprender, y por eso nunca dejó de luchar en cada ascenso y en cada tramo técnico del recorrido. La etapa comenzó a romperse poco a poco cuando apareció el ascenso a Montagna Grande di Viggiano. Allí, la batalla cambió completamente de ritmo. Los ataques empezaron a explotar en todos lados y la fuga terminó despedazada por la dureza del terreno. Aunque Rubio perdió contacto con los hombres de punta, dejó una imagen de enorme valentía al pelear durante gran parte del día frente a especialistas mucho más explosivos. Movistar necesitaba una actuación así para recuperar confianza y demostrar que todavía tiene cartas importantes en esta Corsa Rosa. Mientras tanto, Egan Bernal afrontaba otra misión completamente distinta: sobrevivir al caos sin perder tiempo importante en la clasificación general. El colombiano de Ineos sabía que cualquier error podía costar carísimo, especialmente en una jornada marcada por múltiples accidentes y abandonos. Por eso eligió la inteligencia antes que el desespero. Aunque cruzó la meta lejos de Igor Arrieta, Egan sigue muy cerca del liderato y continúa dejando señales positivas sobre su estado físico, algo que ilusiona enormemente a los aficionados colombianos. Y entonces llegó el desenlace más dramático de todo el Giro hasta ahora. Primero cayó Igor Arrieta. Después, cuando Afonso Eulalio parecía tener la victoria asegurada, el portugués también terminó en el suelo. El público no podía creer lo que estaba viendo. Las curvas mojadas se convirtieron en una auténtica pesadilla y la etapa terminó definida entre lágrimas, dolor y pura resistencia. Pero Arrieta logró levantarse, remontó de manera increíble y terminó conquistando Potenza en una llegada absolutamente inolvidable. La quinta etapa del Giro de Italia 2026 no solo castigó las piernas de los corredores, también puso a prueba la mente y el corazón de cada equipo. Y en medio de ese escenario brutal, el Movistar Team de Nairo Quintana volvió a aparecer entre los protagonistas gracias a Einer Rubio, quien se convirtió en uno de los ciclistas más combativos de la jornada. Desde los primeros kilómetros, el colombiano entendió que la única manera de sobrevivir era atacar, y por eso se lanzó a una fuga que terminó siendo una auténtica guerra bajo la lluvia. El clima fue un enemigo despiadado. El granizo comenzó a caer,
Las carreteras se volvieron peligrosísimas y las caídas empezaron a multiplicarse en cada descenso. Aún así, Rubio siguió peleando junto a corredores importantes mientras el pelotón trataba desesperadamente de controlar la diferencia. Por momentos, la escapada llegó a sacar más de 4 minutos, y eso hizo soñar a los aficionados colombianos con una victoria histórica para el equipo español. Cada pedalazo parecía una batalla contra el frío y el desgaste físico extremo. Por otro lado, Egan Bernal volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los favoritos para pelear la clasificación general. Aunque terminó en la posición 33 de la etapa, el campeón colombiano supo mantenerse lejos de los problemas más graves y evitó pérdidas mayores en una jornada completamente impredecible. El Ineos Grenadiers trabajó con calma alrededor de su líder, sabiendo que todavía queda muchísimo giro por delante y que las verdaderas montañas apenas están comenzando. Sin embargo, nadie podrá olvidar el final de esta etapa. Lo ocurrido en los últimos kilómetros fue simplemente una locura total. Igor Arrieta cayó cuando parecía perder toda posibilidad de triunfo. Luego Afonso Eulalio también se fue al suelo cuando prácticamente acariciaba la gloria. El drama explotó en Potenza y millones de aficionados quedaron paralizados viendo cómo la victoria cambiaba de dueño en cuestión de segundos. Pero el español tuvo fuerzas para levantarse y completar una remontada heroica que ya empieza a convertirse en una de las imágenes más impactantes de este Giro de Italia 2026. El Giro de Italia 2026 está entrando en un terreno donde solamente sobreviven los más fuertes, y la quinta etapa dejó claro que cada jornada puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. El equipo de Nairo Quintana volvió a vivir una montaña rusa de emociones gracias a Einer Rubio, quien se convirtió en una de las grandes caras latinoamericanas del día. El colombiano no tuvo miedo de atacar y meterse en una fuga peligrosísima que desafió al pelotón durante gran parte del recorrido hacia Potenza. Mientras el caos climático se apoderaba de la carrera, Rubio seguía insistiendo en la parte delantera junto a corredores de enorme nivel. El frío congelaba las manos, la lluvia hacía imposible controlar la bicicleta y las curvas mojadas empezaban a convertirse en trampas mortales. Aún así, el colombiano siguió dejando todo sobre el asfalto. Aunque finalmente perdió fuerza en el ascenso definitivo, su actuación confirmó que Movistar quiere pelear protagonismo y no simplemente pasar desapercibido en esta edición del Giro. Pero detrás de la batalla de la fuga también se encontraba la tensión de la clasificación general, donde Egan Bernal continúa resistiendo entre los mejores. El colombiano de Ineos sabía que esta etapa podía destruir las aspiraciones de cualquier favorito por culpa de una caída o un mal movimiento. Por eso corrió con enorme inteligencia, evitando riesgos innecesarios en los descensos más peligrosos. Aunque perdió algunas posiciones en la general, Egan sigue muy cerca del liderato y mantiene intactas sus opciones de luchar por la maglia rosa en las próximas etapas de montaña. Y cuando parecía que el drama ya había alcanzado su límite, los kilómetros finales explotaron por completo. Primero Igor Arrieta terminó en el suelo tras una curva peligrosísima. Después Afonso Eulalio, que prácticamente tenía la victoria en sus manos, también cayó de manera increíble. El Giro se convirtió en un espectáculo de nervios, desesperación y supervivencia. Pero en medio de todo ese caos apareció nuevamente Arrieta, quien logró levantarse y protagonizar una remontada épica para quedarse con una victoria que quedará grabada como una de las más dramáticas de toda la temporada. La etapa 5 del Giro de Italia 2026 terminó siendo una verdadera prueba de resistencia física y mental, y el equipo de Nairo Quintana volvió a estar en el centro de la batalla gracias al enorme esfuerzo de Einer Rubio. El colombiano fue uno de los corredores más valientes del día al lanzarse a la escapada desde muy temprano, desafiando no solo al pelotón, sino también a un clima infernal que convirtió la carretera en una pista extremadamente peligrosa. Cada kilómetro parecía una lucha contra el destino. A medida que avanzaba la jornada rumbo a Potenza, la fuga empezó a romperse por la intensidad del recorrido y la dureza de los ascensos. Sin embargo, Rubio nunca dejó de pelear. Aunque otros corredores comenzaron a quedarse sin fuerzas, el pedalista colombiano seguía intentando mantenerse cerca de los hombres más fuertes del día. Su actuación dejó claro que Movistar todavía tiene corredores capaces de protagonizar etapas importantes y que la montaña podría convertirse en el gran terreno para buscar victorias más adelante. Mientras tanto, toda Colombia seguía pendiente de Egan Bernal,
quien afrontó otra jornada peligrosísima tratando de mantenerse firme en la clasificación general. El campeón colombiano sabía que cualquier caída podía destruir meses de preparación, especialmente después de una etapa marcada por accidentes, abandonos y muchísimo nerviosismo en el pelotón. Aunque terminó a más de 7 minutos del ganador, Egan continúa muy cerca de la cima de la general y sigue transmitiendo sensaciones positivas de cara a las etapas más exigentes del Giro. Pero el desenlace fue simplemente una locura imposible de olvidar. Igor Arrieta cayó cuando parecía perderlo absolutamente todo. Después Afonso Eulalio también se fue al piso cuando ya saboreaba el triunfo en Potenza. El público no podía creer lo que estaba ocurriendo. Las carreteras mojadas terminaron convirtiendo la definición en un auténtico caos, pero en medio de esa tormenta apareció nuevamente Arrieta para levantarse y firmar una victoria heroica que quedará marcada como uno de los momentos más impactantes y emocionantes de este Giro de Italia 2026. La quinta etapa del Giro de Italia 2026 quedará grabada como una de las jornadas más caóticas, emocionantes y salvajes de toda la competencia. El equipo de Nairo Quintana vivió un día lleno de esperanza, sufrimiento y lucha gracias a Iner Rubio, quien volvió a demostrar que los colombianos no tienen miedo de atacar incluso en las condiciones más peligrosas. Desde los primeros kilómetros, el corredor del Movistar Team decidió arriesgarlo todo en la fuga, enfrentando lluvia, frío y carreteras completamente resbaladizas. Durante gran parte de la etapa, Rubio se mantuvo peleando junto a corredores importantes mientras el pelotón trataba de reducir diferencias. El colombiano mostró personalidad en los ascensos y mucha valentía en los descensos, donde cualquier error podía terminar en caída. Aunque el desgaste terminó pasándole factura en los kilómetros finales, dejó una imagen muy positiva para el equipo español y para los aficionados latinoamericanos, que siguen soñando con una gran actuación colombiana en esta edición del Giro. Por su parte, Egan Bernal volvió a confirmar que está listo para pelear contra los mejores del mundo. El líder de Ineos Grenadiers enfrentó una etapa extremadamente peligrosa con inteligencia y sangre fría. Aunque finalizó lejos del ganador y perdió algunas posiciones en la clasificación general, continúa a pocos segundos de liderato en una carrera donde cada detalle puede cambiarlo todo. Lo más importante para Egan fue evitar accidentes y mantenerse vivo en la pelea por la maglia rosa, especialmente después del caos absoluto que se vivió en Potenza. Y justamente ese final fue el que terminó convirtiendo esta etapa en una auténtica obra de drama deportivo. Igor Arrieta cayó en el descenso cuando parecía que todo estaba perdido para él. Luego Afonso Eulalio también se fue al suelo cuando tenía la victoria prácticamente asegurada.